Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia, la resiliencia. Para aquellos que estáis aquí en persona, deciros que estoy convencido de que esta es la sesión. Cuando uno piensa en telecomunicaciones, tecnología, conectividad, es difícil hoy en día no pensar también en la robustez, seguridad de la provisión de energía y cómo hacerlo de una manera, digamos, sostenible y responsable, ¿no? Por tanto, la verdad, enhorabuena, la verdad, por haber elegido esta sesión. Enhorabuena al CLTD, al BID, nuevo socio o relativamente nuevo socio del CLTD, a GSMA y a SIED. Creo que no es la zona de confort más habitual de las telcos estar hablando de energía. Por tanto, esto es yo creo que es una apuesta ambiciosa, una apuesta adecuada. Ya digo, de una sesión que creo que es la sesión porque hoy en día energía es mucho más que la responsabilidad de aquellos encargados de acción social en las empresas o en los gobiernos. Hoy la energía es geopolítica, con mayúsculas. Pensemos que China ha anunciado que va a crear 150 reactores nucleares para digamos, alimentar su economía, 30 de ellos por el mundo. Por tanto, pensemos el impacto geopolítico que tiene eso. Esto es finanzas, es uno de los elementos financieros más importantes de los gobiernos de los países. Hoy en día las Big Tech de Estados Unidos invierten en infraestructuras más que todo el sector de oil and gas, de petróleo y gas. Por tanto, son apuestas brutales. Estamos hablando, aterrizado más en América Latina, también de una región en la que están en auge pues, la discusión, incluso la implantación de centros de datos y centros de datos sostenibles. Vamos a tener, de hecho, y no es porque sean los que están en la agenda, pero los Chile, Uruguay, también obviamente México, Brasil, son países que están impulsando toda la agenda de desarrollo de centros de datos y yo pues como persona basada en Europa pues vi y sufrí un apagón que durante horas, digamos, paralizó al menos nuestra vida digital. Afortunadamente los españoles sabemos vivir sin digital, incluso pasamos un buen día, he de decir, pero claramente eso fue una disrupción y, como decía un colega, fue como la venganza del siglo XX, ¿no? Cuando estamos hablando de tecnologías del siglo XXI y el XXII, bueno, el sector energético antiguo de toda la vida dijo, aquí estoy todavía, y es un factor, por tanto, esencial. Esto está provocando y generando reacciones, yo creo que viscerales, casi en extremos, desde aquellos que dicen, pues eso, el uso de la energía y los desarrollos tecnológicos van a acabar con la humanidad, desde luego con nuestra naturaleza, pero también con la humanidad, y frente a otros tecnooptimistas que dicen, bueno, las nuevas tecnologías y los desarrollos tecnológicos lo van a solucionar todo, ¿no? La verdad, desde luego, está en el medio, ¿no? Lo que sí que estamos viendo es unos desarrollos tecnológicos cada vez más sostenibles, ¿no? Hay modelos más ligeros de inteligencia artificial como el de DeepSeek chino. Hay empresas como Salesforce que entrenan sus modelos de inteligencia artificial en centros de datos que están en países donde la matriz energética es más limpia. Eso reduce directamente su huella medioambiental. Hay empresas como Google que están aplicando inteligencia artificial para reducir el consumo de electricidad de sus propios centros de datos. Por tanto, la verdad, una serie de ejemplos de que la tecnología se está haciendo más verde a sí misma, ¿no? Y una tecnología que también puede hacernos más verde a todos, ¿no? Las ciudades inteligentes, actividad productiva, incluso el sector energético. Pero ¿es esto la excepción o es la norma, ¿no? Esos casos que les he mencionado de tecnologías verdes compensan la demanda adicional que cada uso y explotación de la tecnología tiene. Pues es una pregunta que está en el aire, ¿no? Y es una pregunta en la cual, la verdad, desde la Universidad de Oxford, junto con Arguía, donde trabajo, quisimos responder analizando los 23 países líderes en inteligencia artificial y diciendo, oye, más inversión en inteligencia artificial supone más demanda y consumo de energía. Más inversión en inteligencia artificial supone más uso de energías renovables.
más inversión en inteligencia artificial permite reducir las emisiones o permite un crecimiento más verde. Y aquí la respuesta que nosotros encontramos es que en todos los casos la inteligencia artificial aumenta el consumo de energía. Por lo tanto, aquellos que dicen la inteligencia artificial nos va a permitir entrar en una senda, digamos, de ahorro energético, desean que eso pase, pero los datos no lo dicen. Lo que sí que dice la evidencia y lo que sí que dicen estas prácticas de algunos líderes mundiales es que a partir de un momento, a partir de un nivel de inversión, sí que este aumento del consumo de energía es sobre todo por energías renovables, ¿no? Porque sabemos que la inteligencia artificial y los nuevos desarrollos, pues los que nos permite es predecir de una mejor manera cuál va a ser, por ejemplo, los cambios meteorológicos y, por tanto, aquellas energías que se basan en tener unos ciertos climas, pues vamos a saber cuándo vamos a poder usarlas, ¿no? Y eso debería permitir, puede permitir que los desarrollos tecnológicos además generen unas menores emisiones, ¿no? Ahora bien, esas son las buenas noticias, ¿no? Las noticias no tan buenas es que esto pasa a niveles de inversión en inteligencia artificial que solamente Estados Unidos y Singapur, hoy en el mundo, que son los dos países que más invierten, exhiben, ¿no? América Latina debería invertir pues, unas 50 veces más de lo que invierte hoy para estar en ese lado positivo de la historia. Entonces, ¿cómo logramos, cómo hacemos y cómo transitamos desde una inteligencia artificial, una tecnología, unas telecomunicaciones, una conectividad que hoy en día está poniendo una presión en el uso de la energía y que está haciendo incrementar las emisiones de CO2 y no necesariamente en todos los casos aumentar el uso de energías renovables, es lo que vamos a hablar en la sesión de hoy, ¿no? Para eso tenemos un panel excepcional. Siempre se dice, ¿no? Siempre se dice que este es un panel de lujo, pero la verdad tener a uno de los multilaterales líderes en este crecimiento verde como el BID, con Pau Puig aquí, tener países líderes en algunas de estas innovaciones, desde luego Chile y Uruguay, pero también Ecuador, sector privado, gobierno, ¿no? Y tener operadores y vendors pues, claves en toda esta transición tecnológica y de telecomunicaciones como Ericsson, creo que sí que conforman un panel excepcional. La dinámica va a ser primero una charla entre Pau Puig y Ignacio Silva, es decir, BID Chile, sobre qué innovaciones y cuáles son los planes, sobre todo de un país que siempre ha sido ejemplo, siempre ha sido la excepción en América Latina, ¿no? Junto con Uruguay, son países relativamente más estables y raíces innovadores, pero en este ámbito de la energía, conectividad y desarrollo tecnológico, pues es uno de los países que está impulsando toda la agenda de los centros de datos verdes y sostenibles. Eso será la primera parte del panel y la siguiente parte pues vamos a tener un diálogo, ya digo, público-privado con países líderes, Ecuador, Uruguay, vendors líderes, donde vamos a ver cuáles son las iniciativas digamos más innovadoras. Voy a intentar además que tengamos una parte para reacciones y preguntas del público, así que vamos a ver si logro mantener la disciplina. Entonces, sin más dilación, Pau, Ignacio, os dejo el escenario. No voy a cronometrar, así que confío en vuestro criterio. Y muchas gracias a todos. Vale. Bueno, muchas gracias, Ángel, por las palabras de bienvenida y la introducción, y a Siet, por supuesto, por la invitación, y a todos por asistir a esta sesión. Como mencionaba Ángel en las palabras de apertura, es un tema que cada vez va ganando más relevancia y que está tocando todos los aspectos de la industria de telecomunicaciones y de la tecnología digital en un sentido más amplio. Esta conversación que estamos muy contentos de poder compartir aquí, más o menos la hemos tenido a nivel privado, porque el BID y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile viene colaborando en algunos aspectos en los que ahora ahondaremos un poquito, y la verdad que nos ha parecido muy interesante algunos de estos aspectos y muy contentos de poder aprovechar el foro de nuevo para compartirlos. Ignacio, podríamos empezar, si nos pudieras contar cuál es el enfoque a grandes rasgos, el macro, que el Gobierno de Chile está teniendo
para navegar esta ola de innovación tecnológica masificada que ahora mismo mencionábamos en la introducción, de temas de inteligencia artificial, computación en la nube, tecnologías satelitales, conectividad, con los desajustes territoriales que esto conlleva y también con los retos de inclusión digital que esto conlleva. ¿Cuál es la visión del gobierno? ¿Cómo se está enfocando esto? Sí, primero que todo quiero agradecerte, Pau, y a la organización, y particularmente al BID, que ha sido un soporte muy relevante a través del tiempo, pero para Chile es un socio estratégico y creemos que lo que está ocurriendo va a ser muy relevante. El presidente Boric en Chile ha sido muy enfático en tener una mirada latinoamericana, es decir, no vamos a tener, digamos, esta transformación digital en la región si es que no es con una conectividad significativa, y sobre eso creo que el gobierno ha sido muy claro en poder comprender esta visión desde tres grandes elementos. El primero es que esta infraestructura crítica que estamos construyendo en el país debe ser sostenible. Eso es, digamos, un requisito indispensable para el desarrollo. En segundo lugar, tiene que ser descentralizada. No podemos concentrar en un solo territorio los impactos de esta industria, y eso requiere de mucha inteligencia que tiene como consecuencia la descentralización. Y por último, el interés público. Es decir, tenemos que poner al centro de nuestro desarrollo a las personas. Y creo que eso lo hemos podido concretar, ¿no es verdad?, con dos grandes elementos. El primero es con la Ley de Transformación Digital del Estado del 2019, que nos permite implementar este desarrollo. Y en segundo lugar, el Plan Nacional de Data Center, que nos tiene muy orgullosos porque ha sido un desarrollo, una alianza público-privada con criterio de sostenibilidad descentralizado que nos inspira, y es por lo que estamos acá hoy. Qué bueno, gracias, Ignacio. Hablabas de este interés público y de cómo la política pública que estáis desarrollando quiere velar por los distintos actores de la sociedad. ¿Estas políticas qué implicancias tendrán en la ciudadanía, en el sector público, en el sector privado, productivo? ¿En qué se traducirá eso? ¿Qué percibirán a nivel ciudadano y empresarial? Bueno, el Ministerio y nuestro presidente ha establecido una hoja de ruta digital. Y eso tiene también tres principios que tienen que ver con la equidad territorial, es decir, evitar nuevamente la congestión de infraestructura en un solo territorio, la sostenibilidad energética, que dé cumplimiento a los compromisos climáticos que nuestro país ha establecido, y una gobernanza público-privada con reglas claras, pero con foco en la innovación. Y yo creo que eso nos permite establecer un nuevo contrato digital con la ciudadanía, en donde para nosotros la conectividad no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para habilitar capacidades, para generar esta conectividad, y eso para nosotros es muy importante. Y la infraestructura crítica, nosotros decimos, para que esto no se quede en las palabras, la columna vertebral son los data centers. Y la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué se considera que los centros de datos son una infraestructura crítica para el país que amerita una política pública dedicada a esto? Porque este Plan Nacional de Centros de Datos que Chile acaba de lanzar y que desde el BID se ha reconocido la importancia de esto, incluyéndolo como una de las medidas principales de un préstamo basado en reformas de política pública que está por aprobarse, y que estamos ahora justamente preparando, y que también vamos a intentar apoyaros en la ejecución de este plan. ¿Por qué se considera de nuevo que los centros de datos son una infraestructura crítica que amerita una política pública ad hoc, que es relativamente inaudito en la región hasta ahora? Si bien sí, en otras latitudes que me consta que habéis estado colaborando, por ejemplo, con Noruega, que ya creo que van por el tercer Plan Nacional de Centros de Datos y ya se estaba priorizando allí. ¿Qué habéis aprendido de ese caso? Y si nos puedes contar un poquito de este plan, por favor. Sí, bueno, este plan es fundamental porque las estructuras de data center cumplen algunos roles esenciales, y en particular en nuestro país desde el punto de vista de que almacenan y procesan datos público-privados, despliegan servicios digitales, la inteligencia artificial, y también
y algo muy importante, que soportan las operaciones estatales más fundamentales para entregar servicios a la persona, como lo tienen que ver con la salud y la educación. Y ahí te quisiera dar algunos datos clave. Hoy la nube pública en Chile representa un 6,2% del PIB. La capacidad instalada en Chile del 2013 era de 35 megawatts y hoy es de 198 megawatts. Y tenemos alrededor de 40 proyectos en proceso hoy día en Chile, con un total de inversión de 4.000 millones de dólares. Entonces, ese nivel de inversión y ese nivel de presión, por así decirlo, sobre nuestro país requería de un plan eficiente que tuviera reglas claras, que tuviera una gobernanza pública, una planificación que dé certezas jurídicas a los inversores también. Es decir, la ciudadanía tiene que saber que vamos a generar inversión con justicia territorial, respetando el medio ambiente, las reglas claras para los inversores, y el Estado de Chile con una gobernanza robusta que le permita entender que esta es una industria que necesita una visión de largo plazo. Perfecto, gracias. Me consta, o sea, queda muy claro que por la dimensión de las inversiones y la importancia estratégica en el país tenía sentido estructurar una política ad hoc, y entiendo que varios países están en procesos parecidos. Me consta que para llevarlo a cabo habéis hecho un trabajo muy fino de buscar evidencias empíricas, de buscar datos georreferenciados incluso, que informen este diseño de política pública. Y quería preguntarte, porque tal vez países con los que cuentan representantes aquí en la audiencia tal vez están pensando en hacer un plan parecido, pero no cuentan con una herramienta como esta. Si no la tienen, ¿cómo de peor sería el plan, por así decirlo? ¿Cuál es dicho de otra manera, cuál es el valor añadido de tener una herramienta georreferenciada que ayude a diseñar este plan? Y si nos puedes contar algún ejemplo. Sí. Por ejemplo. Antes que eso, quisiera contarte que el plan de data center que estamos llevando a cabo en Chile tiene 9 grandes medidas. La primera es una guía nacional de permisos. Esto es muy importante. La permisología es conceptualmente algo que está muy en boga, y necesitábamos ordenar ese proceso para que los inversores supieran a qué tenían que atenerse, cuáles eran los tiempos, y eso fue un primer orden. En segundo, que tenían que tener criterios de evaluación ambiental. En tercer lugar, un acuerdo de producción limpia. Y quisiera detenerme un minuto acá. La empresa privada en Chile no está obligada a someterse, entre comillas, ¿no?, a los acuerdos de producción limpia. Sin embargo, fruto del diálogo inicial, original, de las distintas contrapartes, ellos comprendieron que esta era un elemento necesario y a lo cual se iban a integrar, y para nosotros fue una gran noticia. Y segundo, la herramienta digital, que en definitiva lo que nos permite esta herramienta digital es tener inteligencia territorial, es saber dónde están los suelos más aptos para poder instalar nueva infraestructura, y eso es información georreferenciada de 70 capas del Estado de Chile que se han entrecruzado en una plataforma que es de acceso, digamos, con distintas profundidades al público y digamos, con las capas más sensibles a quienes toman decisión, pero que nos ha permitido tener la certeza de que aquello que nosotros decimos en el papel, que queremos distribuir territorialmente, ser limpios, respetar la dignidad y el entorno de las personas, lo podamos decir con datos. Genial. Me parece que nos traes algún ejemplo de esta plataforma. No sé si nos lo quieres mostrar ahora, si te parece. Así vemos de lo que estamos hablando. Bueno, efectivamente, antes de contarte de la plataforma en sí, les voy a contar también que la primera aproximación a esto fue en la región de Antofagasta. No sé si ustedes la conocen, pero es una región del norte de Chile. Ahí veo alguna cara que sí, ¿no es verdad? Que es importante porque las preguntas que nos hicimos para construir esta herramienta era: 1, ¿dónde hay disponibilidad energética? Pregunta básica, ¿no? 2, ¿dónde hay suelo compatible? Es decir, esta herramienta tenía que integrar todos los planes regulador de todas las comunas de Chile para saber dónde se puede y dónde no se puede. Y por último, ¿dónde hay
mayor conectividad instalada y menor impacto socioambiental. Región de Antofagasta, como ustedes bien saben, es el refugio solar de Chile y también, por su magnitud del mundo, digamos, por su capacidad instalada de alrededor de 9.500 megawatts. Hay 76 proyectos de generación con un potencial adicional de 12.000 megawatts, que corresponden a 37.000 millones de pesos de inversión. Y acá es la clave, porque nosotros tenemos un excedente de energía que no estamos utilizando. Es decir, en diciembre de 2024 la región generó alrededor de 2.000 gigawatts, pero solo distribuyó 851. Imagínate. ¿Qué hacemos con eso? Esa fue la pregunta que nos hicimos, porque no basta solo con exportar electrones, tenemos que exportar valor agregado. Y esa es la pregunta que nos llevó a lo siguiente. Aquí me voy a parar, si me tienen un poco de paciencia, Sí, claro. para mostrarles la herramienta. Bueno, seré breve, estoy bien en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, tío. Estoy bien. Miren, esta fue la primera aproximación que nosotros hicimos. Acá lo que ustedes ven es la región de Antofagasta, en donde nosotros empezamos a construir a través de hexágonos que medían alrededor de 1.5 kilómetros. Entonces dijimos, lo primero que tenemos que saber es cuáles áreas están restringidas. O sea, más allá de los criterios que nosotros creemos que eran relevantes para elegir el territorio, teníamos que decir cuál era un área que no se podía hacer por diversos criterios, por criterios patrimoniales, por criterios ambientales y que en definitiva, porque la ley no lo permitía. Y acá ustedes tienen un ejemplo. A mayor color rojo, rojo más profundo, tú tienes una zona que tiene un valor de 6 y que es muy alta o tiene más de 5 restricciones detectadas. Este hexágono es automáticamente eliminado de la posibilidad de ser posible de instalación de un campo de inteligencia artificial. Automáticamente, a pesar de que cumpla con otras condiciones que vamos a ver a continuación. No basta con tener la restricción, porque yo puedo decir, ok, ya identifiqué que el primer hexágono no, y tengo 4 que sí. Y ahora de esos 4 hexágonos, que es toda una región, ¿dónde me pongo? Bueno, es ahí donde ingresan, comenzamos a discutir cuáles eran los criterios para ser elegible. Y acá es lo que ustedes tienen ustedes. Los distribuimos por categorías: factibilidad energética, cada una de sus variables, por ejemplo, la proximidad a subestaciones eléctricas, conectividad digital, infraestructura de red existente, muy importante, servicios e infraestructura vial, uso de suelo y normativa, capital humano y capacidades locales, que esto también era muy importante. ¿Cómo hacíamos que ese centro viviera? Lo van a hacer vivir las personas también. Todos estos elementos son los que nosotros elegimos para poder tomar la decisión de cuál era específicamente el suelo. Pero a continuación se nos dio un tercer problema. ¿Cuál era? ¿Cuánto pondera cada variable? No pueden ponderar todas la misma. Entonces, estamos en el trabajo de hacer una ponderación por cada una de estas variables, de 0 a 1. ¿Cuánto pesa cada una? Y eso hacemos un algoritmo y lo hacemos ponderar, lo que nos entrega algo que para nosotros es muy importante, una certeza para la construcción de la política pública. Bueno, luego de eso, de esta, ¿cierto? Que comenzamos con la restricción en macro, luego vimos cuáles eran los criterios para ser elegible el territorio, y luego ingresamos con esto, que es un zoom a la comuna de Antofagasta. Está la región, y dentro de la región hay muchas comunas, entonces ingresamos a la comuna de Antofagasta, que tenía muy pocas restricciones para nosotros. Y ahí es donde, con foco específico, dijimos, vamos a aplicarle las 70 capas de información.
que van desde las subestaciones eléctricas hasta el nivel educacional de las personas a nivel de manzana censal. Es decir, la unidad más pequeña del territorio, nosotros podemos saber si hay subestaciones eléctricas, cuántas personas pertenecen al registro social de hogares y en qué condición, cuál es el estado de su vivienda, cuál es el centro de salud más próximo, entre otras variables que fuimos construyendo. Entonces acá solamente seleccionamos algunas para que ustedes se hicieran una idea de cómo se ve esto. Esta es la comuna, perdón. Esta es la comuna, como ya les dije. Entonces acá tú tienes las centrales eólicas, que son fundamentales cuando estamos diciendo que queremos energía renovable acá. Entonces acá tú sabes que este sector ya es un sector que es bien atractivo para nosotros. Lo mismo con las termoeléctricas. Ahí están las líneas de transmisión. Entonces, distintos colores te van indicando la capacidad que tiene de abastecerse unas de otras alrededor del territorio. Algo muy importante, peligro volcánico. A mayor color rojo, tú tienes un alto peligro volcánico, es decir, no es un sitio que nosotros recomendaríamos y probablemente la ponderación es un sitio que nosotros decimos que no es adecuado. Después tenemos la red hídrica de humedales, por ejemplo. Entonces sabemos cuáles son artificiales, continentales, marinos y costeros, que es lo que ustedes pueden ver acá. Y algo que también es muy importante, que tiene que ver cuáles son los puntos críticos en los programas de invierno para prepararse frente a amenazas socionaturales que ocurren de manera permanente en el territorio. Y ahí tú tienes, entonces, que estos sectores, este sector de acá tiene un riesgo muy alto, este no tanto, y así es como se va comportando el territorio en toda su dimensión. Entonces, Pau, esa es la forma en que nosotros esto lo hemos construido. Esto está disponible para todas las regiones y comunas de Chile hoy. Eso nos permite hacer un benchmark para poder identificar cómo vamos a llevar esa priorización en relación a todas estas variables. Me parece espectacular la herramienta. Cuando la vimos, la verdad es que nos pareció un trabajo tan rico en información y tan útil que no podemos hacer otra cosa que intentar que se convierta en un bien público para la región y que se pueda replicar en otros países. Y ahí tenemos por lo menos 2 iniciativas para hacer eso. Dando un paso atrás, hasta ahora, en el sector de la infraestructura digital, la infraestructura de conectividad digital, pues era más el foco, y ahí el BID tenía un índice de desarrollo de banda ancha y también una herramienta georreferenciada para identificar cuáles son las brechas principales de infraestructura y estimar los costes de inversión y los impactos. Y ahora estamos en el proceso de hacer lo mismo para la infraestructura de datos. Precisamente hacer un mapa georreferenciado basado en el que nos acaba de mostrar Ignacio ahora y sistematizar el desarrollo de este tipo de herramienta para poderlo replicar en otros países de la región. Ya estamos trabajando en esto y algunos de sus colegas ya en estos días nos han manifestado el interés en empezar a que se priorice su país para poder hacer este ejercicio. Y por otro lado, viendo el listado de habilitadores que Ignacio nos mostraba hace un rato, estamos intentando replicar este índice de desarrollo de banda ancha en un índice de infraestructura digital, infraestructura de datos digital, donde precisamente podamos comparar el estado de desarrollo de cada uno de los países de América Latina y el Caribe en cada uno de estos habilitadores que mencionaba Ignacio, para ver cuál es el camino que tienen que hacer para cerrar las brechas con un benchmark que puede ser el promedio regional o la OCDE. Y en ese sentido seguro que nos podéis ayudar también en esa ponderación, que será un trabajo que tendremos que hacer, y en definitiva la idea es aprender el máximo posible de las lecciones y los aprendizajes que habéis estado desarrollando desde Chile como avanzadilla, por así decirlo, en la región, que ya absorbe muchas de las lecciones aprendidas de otras latitudes, como comentábamos antes del caso de Noruega. También identificar cuáles de estas 70 capas de información son las más claves para llevar a cabo este ejercicio, porque no en todos los países existe una riqueza de datos georreferenciados a todos estos niveles, y sin duda unos son más importantes que otros a la hora de llevar a cabo esta herramienta. Entonces, quería aprovechar ya prácticamente para ir cerrando, Ignacio, si nos podrías comentar cómo valoras tú que se puede replicar esta herramienta en países de la región que puedan estar interesados, cuál es el potencial, cuáles son los retos y qué podéis aportar de vuestro lado. Sí,
Lo primero es decir que esta herramienta es absolutamente replicable. Eso como punto de inicio. Es absolutamente replicable. Cualquier país que cuente con capacidades de datos geoespaciales básicas puede adaptarlo a su contexto, y en ese sentido yo quiero agradecer al BID porque ha tenido la visión también de decir, bueno, esto es relevante, cómo lo sistematizamos, la experiencia de esto, y cómo nosotros, entendiendo lo irrelevante que es nuestra región, podemos colaborar en eso, y para el Estado de Chile es un honor poder poner una disposición como esta, una herramienta como esta a disposición del trabajo. Los mayores retos tienen que ver, en primer lugar, con tener la convicción política de las autoridades de que esto es relevante. Nada de lo que está construido ahí hubiese sido posible si no había un presidente, un ministro y ministros comprometidos de que este era el camino. En Chile tenemos un comité de proinversión y crecimiento que fue uno de los, hasta el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, la ministra de Ciencia, que fue uno de los propulsores también de esta iniciativa. Entonces eso hizo que el músculo de los ministerios se moviera en esa dirección. Entonces se requiere mucha voluntad política y también mucha capacidad de articularse interministerialmente, porque hay complejidades. No todos tienen la misma disposición a los datos, no todos tienen la misma disposición a poder trabajar por distintas circunstancias, y ahí se requiere habilidad, se requiere diálogo, se requiere escuchar, se requiere comprender la magnitud del desafío, y yo creo que eso ha sido para nosotros fundamental. Y también la convicción, para ir terminando, Pau, de que los datos para nosotros no son simplemente números. Son una brújula para poder identificar nuevas oportunidades, para anticiparnos a los conflictos, para poder proteger el medio ambiente. O sea, tienen una orientación, tienen una forma que para nosotros son muy importantes, y por eso es que nosotros decimos que esta infraestructura tiene que ser territorial, tiene que ser sostenible y tiene que basarse en el interés público de las personas que habitan el territorio. Qué bien, genial. Muchísimas gracias por compartir esta Muchas iniciativa gracias. con nosotros, por la disponibilidad a ayudar a que se replique en la región, por la estrecha colaboración que venimos haciendo y de nuevo, con la idea de poder expandirlo a otros países de la región. Un aplauso, por favor, para Ignacio. No, la verdad, sí, os tenéis que ir. Sí, ¿verdad? La verdad, si hay una de las perspectivas o de las historias de crecimiento y de atracción de la inversión claras de América Latina, y es esta de también atracción de infraestructuras críticas, y en particular infraestructuras de centros de datos. Como dicen, los centros de datos son los que transforman energía en información y conocimiento, o sea, es así de importante, pero para que esto sea una inversión generadora de desarrollo, obviamente necesita primero transparencia. Creo que este ejercicio desde el Gobierno de Chile es importante. Ahí mi pregunta va a ser, si luego hay tiempo, ¿cómo exigimos y se pide transparencia también de los digamos, usuarios y constructores de los centros de datos? Es decir, qué uso van a hacer de agua y de electricidad y cuáles son sus planes. Ese probablemente será también un punto que vamos a tratar en el panel. Y segundo, políticas de desarrollo productivo, políticas industriales, elijan el nombre que quieran, porque esto va también de que estos centros de datos den capacidad de computación y capacidad de almacenamiento a las industrias que están, digamos, ubicadas cerca de los centros de datos o que se quieren ubicar de los centros de datos. El punto de capital humano es importante, y sabemos que América Latina es una región que tiene líderes globales en energía, banca, movilidad. Esas son las industrias que se pueden desarrollar ahí. Voy a pedir al panel que me acompañen aquí en el estrado. Así que Elizabeth, Pablo, Rodrigo, Patricia, por favor, subid y sentaros. Yo voy a dejar que el mercado se asigne, así que vais a tener el mismo tiempo, pero creo que es un panel excepcional, ¿no? Tenemos más Chile, hay una sobrerepresentación de Chile en este panel, pero creo que están innovando, en este caso Rodrigo Ramírez de la Cámara Chilena de Infraestructura. Tenemos, como decía, a Pablo Siris del Gobierno de Uruguay, otro de los países que están liderando estos temas.
ahí estamos asignándonos bien, y la participación del sector privado, Asetel, operadores de telecomunicaciones de Ecuador y Ericsson. Y como decía, y por el tiempo habéis sido muy disciplinados, pues vamos a tener 2 rondas y media de discusión, y si luego pues hay tiempo, pues hablaremos la discusión al público, donde vamos a pasar un poco ahora al plano de la energía, ¿no? Cuando uno intenta cuadrar, digamos, la posible tensión que hay entre desarrollos tecnológicos, sostenibilidad financiera y sostenibilidad energética, creo que el juego va de eficiencias, es decir, cómo logramos hacer, digamos, más con lo mismo o más con menos. Y sabemos que algunos desarrollos tecnológicos no necesariamente implican un menor consumo de energía, como he comentado, y también va de neutralidad en términos de carbono, es decir, acelerar la transición energética para que esta factura, digamos, de uso de energía sea adecuada. Entonces, la primera ronda que voy a hacer público-privada va por ahí, ¿no? ¿Qué innovaciones, qué acciones querríais destacar que estáis haciendo desde el gobierno, desde el sector privado, para avanzar en esta carrera, en esta agenda de eficiencia energética y de aceleración de la transición energética hacia una matriz más limpia, ¿no? Y empecemos con el sector privado, ¿no? Empecemos, si os parece. Así que, si os parece, Elizabeth, desde Ericsson, uno de los operadores. He escuchado la presentación de tu colega en la sesión previa de GreenTech, así que creo que estáis haciendo bastantes innovaciones para invertir, digamos, la curva de energía. Cuéntanos. Pues gracias, Asiet, por la invitación. Es un gusto estar aquí con mis panelistas tan destacados. Sí, escuchaba la conversación de Ignacio Silva y su ponencia y me hacía recordar de dónde venimos, de dónde viene Ericsson. Ericsson toma como referencia, obviamente, al ciudadano. Todos nuestros productos son enfocados, obviamente, a mejorar la vida de los ciudadanos a través de la tecnología, pero justamente me gustaría explicar un poquito. Ericsson es una de las empresas más antiguas. Nosotros cumplimos 145 años en el mundo. Estamos presentes en 180 países. Más del 50% del tráfico mundial actualmente de redes 5G fuera de China cursan por redes Ericsson. ¿Y qué nos da esto? Nos da la posibilidad de innovar en diferentes rubros. Nosotros tenemos compromisos súper fuertes de ser net zero para 2040, pero para lograr esto en nuestra cadena de valor necesitamos compromisos no solo en nuestra cadena de valor, sino en nuestra cadena de suministro. Nosotros no solo queremos hacer que nuestro impacto sea positivo en el medio ambiente, en la parte energética, sino también queremos que este impacto lo tengan nuestros proveedores, nuestros colaboradores. Por eso es tan importante tomar esto como una referencia, y ya hablaban por ahí de compromiso. No solo es un compromiso de las compañías del sector privado, también es un compromiso del sector público, ¿no? Cómo impulsamos y cómo damos incentivos a las empresas para que se vuelvan realmente sustentables. Aquí voy a poner algo muy importante. Hay retos en cómo el gobierno, en cómo las políticas públicas se encaminan hacia allá. Y eso es muy importante. Si no tomamos esta referencia de tecnologías limpias, de cómo la tecnología debe ir encaminada hacia una visualización de un futuro limpio, amigable con el ecosistema, pues es difícil que el sector privado lo tome como parte de su ADN y parte de sus actuaciones. Tenemos una parte de investigación y desarrollo muy fuerte. ¿Cómo contribuimos como redes móviles? Acá lo importante es ver que lo que decían, ¿no? Hay que medir. El 1.4% de las emisiones que contaminan en la parte energética es el sector de telecomunicaciones, el sector tech a nivel mundial. O sea, este dato es a nivel mundial. Con las redes, con redes limpias,
nosotros tenemos la posibilidad de disminuir esta contaminación en un 20%. Me gustan los números. Entonces, ¿eso qué nos implica? Que nuestro camino debe ir dirigido hacia estas acciones. ¿Cómo contribuimos? El 40%, más bien, en nuestros productos como las antenas, tenemos un 40% menos de contaminación como un objetivo para el 2025. Vamos en el 37% de disminución en contaminación, lo cual es mucho. Y por eso es que las redes de 5G, la nueva tecnología, estas redes nos ayudan a contaminar menos, gastar menos energías, dar mayores eficiencias, reducir los costos operativos. Y todo esto son beneficios para nuestros clientes. Perfecto. No, muy buenos puntos y quiero seguir con sector privado y luego te prometo que nos vamos a Uruguay. Ecuador, la Asociación de Telecomunicaciones. Creo que aquí proactividad, ¿qué es lo que digamos, cuáles son las acciones que estáis liderando, sobre todo en el binomio eficiencia, digamos, neutralidad, net zero de carbono? ¿Qué querrías destacar en nuestra primera intervención? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y obviamente el estar con ustedes en este panel. En Ecuador yo creo que tenemos que empezar de un antecedente que puede sonar triste, pero realmente nos enseñó mucho como país. El año pasado nosotros afrontamos como país cortes de energía eléctrica de hasta 14 horas diarias, lo cual evidentemente puso a los prestadores de servicios de telecomunicaciones y en general a todos los ecuatorianos en una dicotomía en la cual teníamos un problema de ausencia de energía eléctrica y por otro lado también teníamos la necesidad de poder continuar con nuestras vidas. Y en ese sentido, pues, las operadoras de telecomunicaciones, si bien es cierto, estaban afrontando un gran peso por poder tener una continuidad en el servicio frente a una ausencia de hasta casi 14 horas de energía, de ausencia de energía continuas. Eso brindó una oportunidad para que justamente los operadores entren en este proceso de resiliencia y de mejora dentro de sus propias redes. Nos puso realmente en una dicotomía de ¿qué hacemos? Porque básicamente quien afrontó esta gran ola, llamémoslo así, de una ausencia de energía eléctrica sumada a una ausencia de servicios de telecomunicaciones, pues fue el sector como tal, ¿no es cierto? Y a nivel reputacional eso fue terrible. Entonces, en esa línea las operadoras tuvieron que reaccionar sumamente rápido. Habíamos estado de una u otra forma preparados para ciertos procesos de cortes de energía, principalmente en infraestructuras críticas. Sin embargo, el afrontarlo a nivel nacional es un desafío totalmente diferente, ¿no? Y en ese sentido, las operadoras han ido cambiando sus estructuras a través de procesos de energía renovable, energía solar, bancos de baterías, que ya viendo los ejemplos de otros países, tú citabas al inicio España, que tuvo recientemente el corte, fueron casi 4 horas de corte. Sin embargo, nuestras redes, podemos llamarlo así, soportaron más o menos 6-7 horas de cortes de energía continuos, que nos permitió un poco parar, llamémoslo así, esta ola de parte de los usuarios y de las propias autoridades, ¿no? Entonces, al final del día, ¿qué es lo que nosotros entendimos desde el sector? 2 cosas, ¿no? La primera es que más allá de estas oportunidades que se generaron frente a los cortes de energía eléctrica, el poder tener un plan a corto, mediano y largo plazo que nos permita el ir sustituyendo ciertas fuentes de energía eléctrica que hoy en día nosotros todavía mantenemos en el país, como son generadores de diésel y demás, por justamente soluciones energéticas que tengan una cierta autonomía que nos permita poder atender de mejor manera hacia los usuarios. Por otro lado, evidentemente, el poder diversificar en ese sentido
tecnologías limpias que también nos permitan posicionar al sector de telecomunicaciones no solamente como un generador de conectividad, sino también como un generador de gestión de cambio a nivel de los diferentes aspectos económicos y sociales, ¿no es cierto? Siendo también parte del ecosistema y de la cadena de un cambio, de una transformación en cuanto a la matriz energética del país. Nuestro país está en un proceso de recambio que nos ha costado, la verdad que sí, pero realmente desde el sector lo que nosotros tuvimos que hacer es una recomposición inclusive de inversiones para poder afrontar todo este tipo de procesos de apagones. Esperemos y entendemos que este año no va a ser así, pero en este año también desde el sector telco vamos a continuar con este proceso de recambio a nuevas tecnologías para justamente evitar estos impactos que también vienen sumados a impactos sociales, ¿no? Porque no es menos cierto que la ciudadanía tiene mucha reticencia a que tú tengas un generador prendido fuera de tu domicilio por el ruido que te causa, por el smog que te genera, pues y evidentemente eso no va a ser sostenible en el tiempo ni financiera ni ambientalmente, ¿no? No, has complementado los dos puntos iniciales que hice, el tema de eficiencias o ahorros energéticos y la transición hacia renovables, con el punto de la seguridad, ¿no? La resiliencia de los sistemas. Para darles algunos números, siguiendo, dado que me has dado pie, Elizabeth, si bien es cierto que solamente los centros de datos de inteligencia artificial suponen un 1,5% del consumo total de electricidad, están muy concentrados regionalmente. Por tanto, piensen que en Estados Unidos los pronósticos es que en esta década el 10% de la electricidad que se consuma en todo el país lo consuman los centros de datos, el 10%, ¿no? Y los pronósticos, además, las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía es que eso se va a duplicar o triplicar en los próximos años. Por lo tanto, estos eventos de seguridad, resiliencia o estos, digamos, test a la resiliencia de los sistemas, desafortunadamente creo que van a aumentar en el tiempo si no corremos rápido en la parte de ahorros y energías renovables. Nos vamos a los países, Uruguay y Chile. Empecemos por Uruguay, Pablo. Innovaciones, acciones que estáis tomando teniendo en cuenta pues, que vemos una oportunidad, es una oportunidad de desarrollo, pero que hay que manejar de una manera sostenible. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias a Siet, a Elvida, por supuesto, a ti por la presentación tan amable. Nosotros, en Uruguay es un caso atípico en la región. Esto tiene que ver con que nosotros tenemos una empresa estatal de distribución de energía eléctrica, las usinas telefónicas termoeléctricas del Estado, la UTE, que es quien tiene el monopolio de distribución de la energía eléctrica, no así en la producción de energía eléctrica que produce la propia empresa eléctrica estatal, y también producen otros operadores privados. En este momento, el 99% de... Muchísimas gracias. Ahora sí, el 99,9% de nuestra matriz energética, o sea, el 100, aunque estadísticamente no deberíamos hablar de 100, sino que el 99,9% de nuestra matriz energética responde a fuentes de energía renovables, particularmente la eólica, la energía fotovoltaica, la hidráulica y la de biomasa, y la de producción de biomasa. Ese 100% de energía eléctrica nos garantiza, por supuesto, una energía eléctrica limpia, sostenible en el largo plazo y además a costos reducidos en relación a los que implicarían la producción a través de full oil, gasoil u otros mecanismos. Esta empresa estatal además ha logrado recomponerse dándonos una estabilidad en el sistema energético, precisamente con la disminución de los costos, de forma tal que tenemos ahora con la máxima tecnología disponible, fuentes de energía limpias, renovables, etc., con las características que mencionaba previamente. ¿Cómo estamos haciendo para que este desarrollo energético se vincule al área de las telecomunicaciones? Bueno,
En primer lugar, por supuesto, todas nuestras instalaciones de telecomunicaciones están vinculadas a la red eléctrica nacional, y en nuestro país, que como les decía nuevamente es un caso atípico, el 99% de las conexiones a fibra óptica, a Internet en general, pero a fibra óptica en particular, se dan a través de la empresa estatal de telecomunicaciones, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, que está en régimen de competencia con operadores privados en los servicios de móviles, pero que en fija también ha tenido hasta ahora un monopolio que en este momento está desafiado por la aprobación de licencias para que otros operadores puedan brindar servicio de banda ancha fija. Pero esa empresa estatal de telecomunicaciones, que es la vanguardia, que es la locomotora de las políticas públicas en nuestro país, en fibra óptica tiene 750 sitios distribuidos, 750 nodos distribuidos en 300 sitios o centrales, 500 de ellos con autonomía total, porque tienen grupo electrógeno que les permite, aún en casos de cortes prolongadísimos de energía, mantenerse en función, y otros 250 sitios que responden a las principales ciudades del interior del país con baterías de hasta 10 horas, baterías que además se alimentan con energía fotovoltaica de forma tal que lo hacen de manera sostenible también. Desde el punto de vista de la tecnología móvil, hay 1.400 sitios o antenas de telefonía móvil con baterías de hasta 10 horas de funcionamiento, lo cual permite que podamos tener una telefonía móvil que también, en caso de que hubiera cortes de energía, que insisto, en nuestro país son poco habituales, pues bueno, hasta 10 horas se pueden sostener y nuevamente utilizando energías limpias y renovables. La empresa pública de telecomunicaciones tiene un data center Tier 3 en lo que responde a infraestructura y servicios, pero Tier 4 desde el punto de vista energético, de forma tal que tiene sus dos ramas de alimentación, tanto para los datos como para los dispositivos de control. Tiene además energía por hasta 72 horas con 12 megawatts, redundante en ambas líneas. En fin, tenemos condiciones que permiten brindarle a nuestro sistema de telecomunicaciones, en caso de contingencias con la situación energética, plena solución. Y además tenemos un sistema energético que, como les decía, es resiliente, renovable y que sea sustentable, y que al estar utilizando energías limpias y renovables se convierten en un aliciente para la instalación de otras infraestructuras de telecomunicaciones, incluyendo, por supuesto, data centers y centros de inteligencia artificial. No, muy buen punto, Pablo, y yo espero que aproveches este último día para cruzarte con los colegas de Telefónica y asesorarles, porque en España fueron 8 horas, al menos en mi barrio, y el servicio de telecomunicaciones se cayó desde el primer minuto. Así que yo creo que no estaría de más una lección del sur global a Europa en ese punto. Yo complemento perfecto con Rodrigo, Cámara Chilena de Infraestructuras. Se ha hablado mucho de la estrategia desde el Ministerio digamos, de la promoción de estos centros de datos verdes, sostenibles, pero son centros de datos que van a exigir y que van a, digamos, estresar al menos la demanda energética de algunas regiones. Vuestro punto de vista desde la Cámara como un aliado esencial. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con viejos amigos en el panel. Un dato de contexto. En Chile, en el sector de telecomunicaciones, bueno, ya Manuel en el panel anterior ya lo decía, en materia de penetración, acceso y uso de tecnologías móviles y fijas, Chile sigue liderando junto con Uruguay la región en los datos duros. 98% cobertura móvil. Se han construido en los últimos 4 años no 98.000 kilómetros de fibra óptica, que es el dato del año 2022, se han construido sobre esos 98.000 más de 120.000 nuevos kilómetros de fibra óptica. Es decir, Chile junto con Israel son los países de la OCDE que más inversión de fibra óptica ha realizado de manera intensiva en los últimos 4 años. ¿Por qué un dato de contexto interesante? Porque Chile, el 98% de la inversión del sector de telecomunicaciones es inversión privada. El 98%.
de toda la inversión del sector es inversión privada. Los países que menos inversión pública o del Estado le asigna a esta industria es Chile, Guatemala y Surinam. Chile concurre con un 2% de la inversión pública o el Estado. Entonces la pregunta es, o que uno se hace, ¿no? Dice, ¿cómo Chile logra tan buenos estándares o niveles con muy baja inversión pública, con muy alta inversión privada? Y la respuesta básicamente es una: certeza regulatoria, certeza jurídica. Es decir, que estén fijadas con anticipación y con antelación las reglas del juego del sector. Eso ha hecho quizás la mayor diferencia o la puesta en valor que tiene nuestro país en el ecosistema digital. En materia de data center, Chile hoy día está invirtiendo cerca de 2.000, 2.600 millones de dólares en la inversión en el sector de telecomunicaciones, cuando hay un concurso como 5G, el que hoy día está desplegando, por ejemplo, empresas como Claro BTR, que es socio de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, e invierte cerca de 650 millones de dólares en la inversión de una nueva infraestructura de red. Por tanto, la inversión en nuestro sector y en nuestro país en particular tiene esa característica, esa condición. Junto con Barbados, somos el país per cápita con mayor canasta de digitalización. Nuestro sector es un sector deflacionario, es decir, mientras sube el pan, el kilo de manzanas, el kilo de papa, el giga baja. El costo más bajo del giga en la región es de Chile, 0,65 céntimos de dólar. Es decir, es una industria que la inversión básicamente se ha sostenido en el sector privado. Digo esto como modo de anticipación porque creo que todavía está al debe la relación más virtuosa con el sector eléctrico, el sector de la energía. Aún nosotros no tenemos una relación ni prodigiosa ni de privilegio con la industria eléctrica. Por ejemplo, si hay un corte, si hay un apagón, si hay alguna afectación del servicio eléctrico, nosotros somos como cualquier hijo de vecino. Esta industria es como cualquier hijo de vecino. Tenemos que ir a la compañía, averiguar dónde está el corte. Ese corte puede pasar un par de horas, semanas, en fin. Como ustedes bien saben, Chile, a propósito de esta inversión, ha tenido que enfrentar ciertos acontecimientos como terremotos, sismos, tsunamis, maremotos. Eso hizo que Chile muy tempranamente incorporara en su legislación y en su normativa y en su regulación la infraestructura de telecomunicaciones con niveles de criticidad y de autonomía de la red para asegurar resiliencia, respaldo y redundancia. Por tanto, esa infraestructura está calificada en nuestro país con infraestructura crítica nivel 1, que asegura cierta autonomía en 72 horas, aquella toda esa infraestructura que es punto de interconexión masivo de tráfico, o hay que asegurar cierta conectividad para servicios o instituciones que gestionen la emergencia, que tienen nivel de autonomía más de 72 horas, y infraestructura nivel crítico 2, que asegura una autonomía de 4 horas, que básicamente es la antena de tráfico de usuario. Pero uno le llama la atención cómo Chile ha logrado sostener esa autonomía, y países como España, frente al último acontecimiento, no tenía contemplada en su regulación esta autonomía de la infraestructura de telecomunicaciones. Hoy día la autoridad está precisamente incorporando más infraestructuras de fija, fibra óptica básicamente, en los PIT de interconexión, en los cables submarinos, en la encalada o el atraque de los cables submarinos, también como infraestructura crítica, también que va a asegurar cierta autonomía de horas, ¿cierto?, de esa infraestructura. Entonces, el nivel de criticidad y el nivel de autonomía de nuestras redes, claro, el problema, nuevamente, bueno, el costo de toda esa inversión es básicamente el sector de telecomunicaciones. Básicamente con el sector eléctrico no tenemos ninguna conversación. Sería bueno que en foros como estos también tuviéramos una relación y una conversación mucho más expedita con el sector de la energía. El 66% de la matriz energética en nuestro país es de fuentes renovables. El sector de telecomunicaciones hoy día está haciendo una inversión importante. Yo le contaba ahora, a propósito de este nuevo despliegue de red, estamos haciendo inversión básicamente para hacer mucho más eficiente 3 ámbitos. Lo primero que tiene que ver con ampliar la capacidad de la infraestructura, la capacidad de la red, ¿no? Hacer eficiencia energética. Entonces, la mayoría de nuestra inversión en materia de autonomía están básicamente con paneles solares, todo lo que significan zonas rurales, apartadas, lejanas, para mantener la autonomía, ¿cierto?, de esas estaciones base, de esas BTS, que están en sectores apartados y lejanos.
Bueno, ahí tenemos otro problema que tiene que ver con el robo de toda esa infraestructura. Chile hoy día, junto con Colombia, son los países que más sufren afectación por robo de toda esa inversión de la autonomía de baterías, UPS y infraestructura semejante. Estamos virtualizando gran parte de la red, es decir, menos hardware físico, más virtualización de la red, precisamente para ser mucho más eficiente. Algunas torres que en ciertas ocasiones no quedan con toda la capacidad, ¿cierto? Se le está aplicando tecnología de silicón, ¿cierto? Precisamente para ser mucho más eficiente esas antenas y esas BTS cuando no están siendo requeridas masivamente por el diseño de la red, por la cantidad de usuarios que están inicialmente contemplados. También estamos aplicando algunos operadores en materia de eficiencia del uso de la energía, ciertos procedimientos con aplicación de inteligencia artificial, ¿cierto? Para ser mucho más eficiente la distribución, ¿cierto? De la capacidad de la red para sectores más específicos. No es lo mismo, como ustedes bien saben, el centro de México, el centro financiero de la ciudad, ¿cierto? A las 9 de la mañana que a las 10 de la noche. Por tanto, ahí hay un costo de energía que nosotros estamos haciendo con la optimización de nuestra red de telecomunicaciones, haciendo mucho más eficiente ese transporte del dato en ciertas horas peak, donde necesitamos mucho más capacidad, y en otras horas donde no necesitamos tanta capacidad. Por tanto, ahí hay mucha aplicación de inteligencia artificial para hacer mucho más eficiente ese aspecto de la infraestructura de red. Pero básicamente, lo que está haciendo nuestro país, vuelvo al principio, necesitamos una relación mucho más expedita, y que el marco regulatorio no solamente contempla nuestro sector cuando hay cierto tipo de afectación del servicio. Hoy día nosotros en Chile tenemos hoy día dos problemas que estamos enfrentando y que son de normativa, de perogrullo, pero están siendo parte de la preocupación de la política pública, que tiene que ver básicamente con el tendido de redes de telecomunicaciones. Hoy día... Vamos acortando, por Vale, favor. vale. Nuestras redes de telecomunicaciones hoy día, la mayoría de los países como de la región, tienen un problema del soterramiento, de la compartición de infraestructura. No muchas veces el municipio o la autoridad local entiende la importancia de esas redes de telecomunicaciones, y en Chile se está dando la autoridad para trasladar al gobierno local las capacidades técnicas de un gobierno local son mínimas en términos del conocimiento, si está enfrente una red que está en desuso o una red que está transportando algún dato. Entonces, toda esa perilleo de la normativa está siendo un factor determinante hoy día, por lo menos en el contexto regulatorio chileno. No, perfecto, Rodrigo. Yo creo que petición también para los colegas de CLT y del BID, dar un paso más y tener a la gente de energía, ¿no? Y digamos, en esta discusión yo creo que va por ahí también el punto. Yo creo que hemos tenido además dos países, básicamente una gestión pública, básicamente una gestión privada, y los dos funcionan bastante bien. Por tanto, realmente ahí no está, digamos, la respuesta ante los retos. Pero vamos a hacer ya la última ronda rápida y voy a juntar las dos preguntas. La verdad, energía, centros de datos vuelven a ser sexys, ¿no? De nuevo, ¿no? Lo que parecían infraestructuras y temas digamos, aburridos, ya digo, están en boca de todos. No sé si la medición y el reporte y la transparencia va a poder ser sexy. Seguro que si alguien lo puede hacer es este panel, pero son esas dos preguntas, esa pregunta y otra la que quiero que hagáis la última intervención. Se ha hablado de transparencia también desde los estados, desde los gobiernos, de sus políticas y de sus estrategias. También la transparencia desde el sector privado. ¿Dónde veis los retos? Porque hay veces que hay buenas intenciones y malos resultados cuando hay un excesivo demanda de medición y de reporte, pero cuadrar el triángulo entre energía, desarrollo tecnológico y sostenibilidad viene también de saber más, tener más información de los impactos, y sobre todo pensando que hoy quedan 166 días para la COP30 de Belén, que va a ser, digamos, la discusión mundial, global, esencial en la lucha contra el cambio climático, y este es uno de los factores. Así que vamos a usar 2-3 minutos de cada uno para tener la última intervención, y fracasé absolutamente en cuanto a reservar el tiempo para las preguntas del público, pero estoy seguro que estarán unos minutos antes de que salgamos. Entonces, por el mismo orden, si os parece, okay. Elizabeth. Si estás de acuerdo, empiezo con el tema de transparencia. Nosotros como entidad privada, como ente privado, somos constantemente auditados por actores externos, ¿no? ¿Y qué nos auditan? Obviamente la evolución de nuestras metas. ¿Cómo vamos en la implementación y en nuestro impacto? Otra cosa también es como en este tema de rendición de cuentas,
también tenemos una cultura orientada a compliance totalmente, ¿no? Otra parte es nuestra responsabilidad, parte de esta responsabilidad es la parte social, en donde entra el factor humano. Entonces tenemos objetivos de fatality cero, ¿no? Y también traemos objetivos de incrementar nuestra participación femenina, porque sabemos que existe un rezago en la participación de las mujeres en la tecnología y también no solo en el sector privado, sino en el sector gobierno. Y en general tenemos un déficit de niñas y de mujeres dedicadas a la tecnología. Creo que esto es un tema muy importante. Ericsson se lo toma muy en serio. Nosotros tenemos un goal, una meta de llegar a un 30%, o sea, un mínimo, ¿no? Es un mínimo del 30% y en esta vía hacia las conferencias poder reportar este avance. Actualmente en México nosotros tenemos un programa muy específico y me gustaría platicar de él, que es un programa de mentorías y también participamos, ese es a nivel interno, y a nivel externo colaboramos con los gobiernos, con las universidades, no solo en América, bueno, no solo en México, sino en América Latina, para promover a las niñas en las TICs. Y esto es parte de esa incidencia social y gubernamental que tiene como metas Ericsson, ¿no? Ahora hablemos, me voy a cambiar, hablemos de infraestructura. En el tema que se comenta de infraestructura, para Ericsson es muy importante la resiliencia en sus redes, porque sabemos que hay infraestructuras críticas que dependen de eso. Y hacemos mucho énfasis en el tema de ciberseguridad, la importancia de la ciberseguridad. Y aquí es un tema toral, porque se ve como si la ciberseguridad fuera un elemento más de las redes, y no. Es la totalidad de las redes. En estos ataques que se han tenido, en estos apagones en España, en Chile, en Ecuador y en todos lo que se ha comentado, la ciberseguridad juega un papel elemental. Si no tenemos redes que sean netamente resilientes a estos ataques, que sean ciberseguras, vamos a seguir enfrentando estos retos. Y sobre todo hablemos me gusta, la certeza jurídica, y no porque sea abogada, pero realmente la certeza jurídica en los países cambia toda la dinámica del sector privado. Nosotros en México tenemos 120 años, pero en la región tenemos también más tiempo, ¿no? 115, 110, pero también siempre nos fijamos en cómo el compromiso del gobierno incentiva nuestra participación. Esa certeza, no solo en infraestructura, en el tema legal, en el tema de inversión, en el tema de sostenibilidad, porque ahora Ericsson, para poder permanecer en un país, busca que el país esté netamente comprometido con estas metas de sostenibilidad, porque es muy importante ya no solo construir redes, sino construir redes que puedan aguantarnos un futuro sostenible. Muchas gracias, Elizabeth. Desde ASETEL, desde Ecuador, la llamada, el anuncio, la petición hacia una mayor resiliencia y seguridad en la relación entre energía y telecomunicaciones y conectividad. De hecho, yo voy a tomar un poco las palabras de Rodrigo. Cuando nosotros pasamos el año pasado todo el tema de apagones, uno de los grandes puntos que nosotros pusimos sobre la mesa, ¿no es cierto?, es la transparencia y la coordinación que tiene que existir como tal entre no solamente el sector privado con el sector público, sino la coordinación entre diferentes actores, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto desde el sector de telecomunicaciones entendemos que las telecomunicaciones, los nodos, los centros de datos y demás son infraestructuras críticas, hacia afuera, hacia los tomadores de decisiones de política pública que están fuera del sector de telecomunicaciones, este concepto de infraestructura crítica es totalmente desconocido. Y es allí donde evidentemente esta coordinación y esta transparencia del entendimiento de cómo funciona el sector se vuelve totalmente relevante. Porque evidentemente frente a incidentes como los cortes de energía, el que tú quieras dejar todo un día, 24 horas del día sin
sin energía eléctrica y sin la posibilidad de volver a recargar bancos de baterías en ciertas localidades, pues te genera un impacto mucho mayor de lo que normalmente las autoridades pueden entender. Y nosotros justamente desde el sector lo que estamos impulsando y hemos venido trabajando con el Ministerio de Telecomunicaciones para que a su vez pueda articular con el Ministerio de Energía, es que se entienda a las telecomunicaciones como un sector crítico de la economía y obviamente del país como tal, para que en caso de estos eventuales emergencias, llamémoslo así, estas infraestructuras críticas pues puedan estar protegidas, llamémoslo de alguna forma, por la toma de decisiones de las autoridades como tal, ¿no? Para que se priorice que esas infraestructuras críticas puedan tener una sostenibilidad en general y poder soportar el dar servicios. Ahora, a nivel de transparencia, en Ecuador, las empresas de telecomunicaciones privadas poco a poco han venido incluyendo dentro de sus reportes información relevante justamente también para que la ciudadanía pueda entender el valor que tienen las telecomunicaciones y el valor que tiene la transformación del sector hacia la implementación de energías limpias para poder obviamente ir reduciendo el impacto que se tiene dentro del medio ambiente. Y si bien es cierto, no hay una obligación legal de hacerlo, las operadoras de una manera, a forma de una autorregulación y como transparencia, lo han venido publicando para poder entender cómo va dándose esta evolución. Estamos en un proceso de cambio en el cual empezamos a tener un cambio del chip de cómo se tiene que gestionar el sector, principalmente de cara a tener una estabilidad, llamémoslo así, o una autonomía energética frente a posibles contingentes como los que tuvimos con los cortes de energía eléctrica. No, magnífico. Pablo, y luego te doy la palabra, Rodrigo. Muy bien. En Uruguay, digamos, al ser empresas públicas las que llevan esta suerte de locomotora de la innovación en materia de telecomunicaciones y de energía, por supuesto que sus datos son abiertos, son públicos, hay un sitio web donde se puede ver el balance energético nacional al día. De hecho, yo me estaba fijando en la aplicación que todos los que tenemos servicio eléctrico disponemos, donde aparece el porcentaje de energía que el día de hoy es renovable, y confirmé que estamos en el 100% de energía renovable de hoy. Digamos, tenemos esas herramientas y esas posibilidades. Sí tenemos alguna dificultad con operadores privados que no, digamos, les cuesta a veces un poco entender la importancia de los datos para poder planificar el desarrollo de la sociedad, para que los usuarios puedan conocer también a dónde van sus cuentas, digamos. Hubo un debate que yo creo que es muy interesante con la instalación del data center de Google que se está instalando en nuestro país y que, digamos, precisamente una de las preocupaciones desde el punto de vista del desarrollo de esta obra, que por supuesto es muy importante para nuestro país, era cuál iba a ser el consumo de energía y agua de ese data center, que además está ubicado muy cerca de la capital, o va a estar ubicado muy cerca de la capital. Ante esta preocupación, la propia empresa modificó su plan original de consumo de energía y agua para la refrigeración del sistema de data centers y de su sistema de data center, y hoy podemos tener una inversión que va a ser desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista energético, mucho más amigable con el futuro y con el desarrollo de nuestra sociedad. Eso es lo que obtenemos cuando el debate se convierte en transparente, eso es lo que obtenemos cuando el interés general, el interés del privado y el interés del Estado, bueno, pues se busca hacerlo congeniar. Ojalá efectivamente los compañeros chilenos puedan tener esa experiencia que, insisto, para nosotros al menos ha sido de extrema utilidad. Magnífico. Diálogo público-privado, coordinación público-privada. Rodrigo, ha sido yo creo que un poco la narrativa de tu primera intervención, tu cierre. Sí, primero felicitar al Ministerio chileno, Ministerio de Ciencia, de plantear al país un diseño de un plan, ¿no? Cuando a mí me tocó ser autoridad con la presidenta Bachelet,
y discutíamos sobre, ella planteaba Chile, el hub digital del Cono Sur, Chile, hub digital tecnológico del Cono Sur. Queríamos ir a disputar la capacidad que tiene Sao Paulo de data center. Sao Paulo concentraba la gran cantidad, todo al día de hoy, de la mayor cantidad de data centers que hay en la región. Entonces decimos, bueno, ¿cómo Chile puede ser atractivo para un inversionista que quiera invertir y ofrecerle? Bueno, le hacíamos un poco el PPT, capacidad, ¿cierto?, de agua, de energía, en fin, todas las bondades, las capacidades que tenía nuestro país para poder ser un atractor de esa inversión de centros de datos. Claro, necesitamos además generar la gran capacidad para además atraer esa inversión junto con la demanda. Digo esto porque yo creo que otra de las virtudes que tiene Chile en esta lógica de asuntos de entender lo importante de lo digital de una manera público-privada es que va más allá del ciclo político. Entonces tú dices, mira, sé que voy a hacer un diseño de una política o de un plan que va a superar los 4 años de administración. Por tanto, Chile ha podido construir una hoja de ruta que supera el ciclo político. Entonces, lo que hace 10 años era una idea, hoy día tenemos un plan nacional de data center, ¿cierto?, con los 9 pilares que se explicaron muy bien durante el día de hoy. Lo único que quiero resaltar a propósito de lo que conversábamos tiene que ver con la necesidad de insistir en que lo que está en juego en materia de despliegue de infraestructura de un sector que yo creo que no hay ningún otro sector de la economía que aumente la demanda más de 30% por año, es decir, en Chile el consumo de datos se incrementa de una magnitud de prepandemia, 7 gigas per cápita de la red móvil, hoy día 17 gigas per cápita de la red móvil, 100 gigas de la red fija a 750 gigas de la red fija per cápita. Por tanto, tú tienes la necesidad de hacer mucha inversión y de expandir tu infraestructura, pero necesariamente necesitamos ir acompañados con la industria energética en este diseño. Y en este diseño, más allá de la casuística de un evento en particular o de una afectación, tiene que ser un modelo confiable, resiliente y constante en materia de energía y de telecomunicaciones. Y esa ecuación, desde el modelo de la gobernanza institucional, no está resuelto. Es decir, seguimos mirando el problema sectorialmente, cuando deberíamos mirar el problema con una gobernanza distinta. Nosotros tenemos una autoridad del sector de telecomunicaciones y hace la norma y las autorizaciones propias de nuestro sector, pero necesitamos darle una nueva mirada que tenga que ver con una nueva gobernanza e institucionalidad que converjan ambos sectores, el de la energía y el del sector de telecomunicaciones, entre otras cosas, para fomentar la inversión en centros de datos, almacenamiento y procesamiento, para asegurar la inversión en despliegue como el de 5G. Chile, a propósito, con esto termino, ya apagó su red 2G, entre otras cosas, porque tenía un alto costo de energía, era muy caro sostener y de alto impacto socioambiental las redes 2G, entonces la industria dijo, ¿sabe qué? Es el momento también de ser mucho más eficiente toda esta capacidad y ir avanzando, ¿cierto?, en apagar redes. Entonces también hay un compromiso de esta industria que tiene que ser compatible también con las necesidades de la matriz energética. No, muchísimas gracias. Déjenme que le resuma solamente en un minuto. Habría este panel con la cuestión con la pregunta de cómo logramos que América Latina se sitúe en el lado positivo de la historia, del desarrollo tecnológico más sostenible, más resiliente, seguro y sostenible en lo medioambiental. Yo creo que el panel ha sido optimista con respecto a las perspectivas que hay de eficiencias energéticas, de transición hacia más renovables. No hemos hablado de la circularidad, pero también ese es uno de los puntos. Y en este mundo que vivimos, un mundo transaccional, si hacerlo correcto es además un buen negocio, creemos que va a sobrevivir cualquier volatilidad geopolítica que venga del norte, sur, este, oeste. Entonces, optimismo, pero con demandas, con llamados a la transparencia, llamados al diálogo público-privado y más allá de las políticas sectoriales, lo digital lo permea todo y por tanto ese es uno de los llamados. Y llamado también a las finanzas, a la inversión, ¿no? Para que tengan una idea, para que América Latina esté en este lado positivo de los efectos económicos, debería invertir en inteligencia artificial, lo que ha invertido China en los últimos 4 años. Afortunadamente tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo aquí que nos lo puede solucionar, ¿no? Un aplauso para todos, ha sido apasionante y seguimos en el café. Muchas gracias. Un placer, realmente. Muchas gracias. Muy bien, Isabel. Tú y yo tenemos que hablar algún día tranquilamente. Oye, gracias. Muy disciplinada.